Buenos días. Vamos a tener hoy día el placer de conversar con un mollendino. Es alumno o exalumno de la Universidad Nacional de San Agustín, donde estudió literatura. Luego se fue a Lima a seguir una maestría en la San Marcos y de ahí voló hacia los Estados Unidos, donde ha hecho doctorado y ahora es profesor. Es Fernando Rivera, que vuelve cada cierto tiempo aquí a Arequipa para presentarnos sus nuevos libros, tanto de creación. Él se inició como cuentista, un excelente libro de cuentos de finales del siglo pasado, me parece, ¿no? Que tuvo muy buena recepción, un momento brillante en la literatura arequipeña. Y posteriormente ha hecho también trabajos de investigación teórica, metodológica y crítica, básicamente sobre literatura latinoamericana y peruana en concreto, ¿no? Este año, mejor, el año pasado, todavía no he pasado yo del 25 al 26, el año pasado estuvo aquí en Arequipa para presentarnos un anterior libro acerca de la objetificación, ¿no? Que según me he enterado, ahora con esta visita, forma un cuerpo con el libro que nos va a presentar ahora. Este segundo tomo, creo, ¿no? Tiene como una especie de base o fundamento teórico al primero, ¿no? Que es un trabajo eminentemente filosófico, de una gran investigación. Bueno, Fernando, gracias por estar en la caja y vamos a conversar un poquito sobre tu último libro. Ayer ya nos has explicado un poco, pero para nuestro público sería bueno que nos cuentes las circunstancias que te llevan a esta publicación. Sí, bueno, como parte de mi investigación, buenos días ante todo, y gracias por la invitación. Como parte de investigación literaria, ¿no? Estuve trabajando las narrativas del conflicto armado interno, y entonces por ahí encontré un artículo que está describiendo una posible conexión muy imaginaria en ese momento entre lo que yo estaba trabajando y algunos elementos de los quipus. Entonces me puse a investigar mucho más sobre los quipus y luego llegué a la conclusión que de pronto los quipus podrían servir como una forma de inspiración para poder pensar algunos problemas teóricos, sobre todo, del desarrollo de la discursividad y de la escritura en el Perú, ¿no? Entonces, a partir de ahí me puse a trabajar de una manera más sistemática, me planteé algunas preguntas, pero teniendo como base el análisis de casos del conflicto armado interno, ¿no? Por ejemplo, una de las preguntas era, ¿por qué hubo tantas violaciones de mujeres, por ejemplo? Otra pregunta era, ¿cómo la producción tanto narrativa, de novelas, de poemas, como de trabajos de las ciencias sociales, se conectaban con la historia de la escritura en el Perú, ¿no? Desde la época colonial. Y luego, por otro lado, también me planteé la pregunta, si es que el caso peruano, la violencia en el caso peruano, tenía características particulares, este periodo, como para pensar las memorias, los trabajos que representan este periodo de violencia, pensarlos desde un marco diferente, ¿no? Es decir, demandaban un marco diferente para analizar no solamente las producciones literarias, sino también las producciones de las ciencias sociales, las ciencias políticas, ¿no? Entonces me puse a trabajar en eso y pues investigué mucho sobre los quipus. No soy un especialista en los quipus, pero sí consumí muchas investigaciones que me sirvieron para poder pensar problemas discursivos, el problema de la objetificación, que es la instrumentación de cuerpos humanos, y la memoria también, que son los tres grandes puntos. Y creció tanto la investigación que de pronto una parte, la que tenía que ver con la objetificación e instrumentación, empezó a cobrar autonomía y se convirtió en un libro, además de carácter diferente, ¿no? Porque este libro, Los nudos de la escritura, es un libro de crítica, teórico-crítico, sobre todo enfocado en la literatura y el cine, pero el otro es un libro básicamente filosófico, entre la filosofía política y la teoría crítica, ¿no? Y bueno, entonces salió publicado el segundo volumen antes que el primero, por razones editoriales y de otro tipo, ¿no? Y este libro debe haber salido por lo menos en la época de la pandemia, o sea,
sale con bastantes años de retraso, ¿no? Bueno, básicamente ese es el proyecto y probablemente venga un tercero para completar la idea. Ujú. En efecto, el libro que ahora nos ofrece tiene tres partes desde mi punto de vista, ¿no? Una primera se dedica a actualizarnos sobre la investigación que hay sobre quipus, ¿no? Para mí ha habido varias sorpresas, novedades, porque, digamos, como cualquier intelectual, tengo una visión más o menos lejana de lo que eran los quipus, etcétera. Pero aquí hay un trabajo bastante serio acerca del estado actual de la investigación sobre los quipus, ¿no? Pero el quipu, que es parte de la tradición, digamos, cultural, original de este país, ha pasado por varias etapas, ¿no? Hay un quipu en Caral, por ejemplo, ¿no? Muchísimos años antes, pero también hubo los quipus incaicos, que en su gran mayoría han desaparecido, ¿no es cierto? Es por lo menos lo que nos dice el libro. Quedan muy pocos rastros de eso y los que conocemos son ya coloniales, ¿no? Son quipus a partir de la llegada de los españoles que no desecharon, quemaron toititos los anteriores, pero no eliminaron, digamos, la producción, la creación de quipus, ¿no? Porque era un sistema de comunicación en última instancia. Pero este sistema de comunicación era básicamente numérico, ¿no? Era un sistema para contabilidad, es por lo menos lo que he leído, los que se han encontrado, eran registros cuantitativos de suministros, etc. Casi no hay quipus narrativos, ¿no? O sea, quipus de relatos, ¿no? Se supone que se hubo porque era parte de la escritura, digamos, ¿no? De esa época, pero desaparecieron. Quedan muy pocos y hasta donde sé, hasta donde me he enterado, prácticamente no se los puede interpretar, ¿no? No se los puede leer. Esto a mí me motivó una curiosidad al leer tu libro. Cómo de un sistema numérico, ¿no? Decimal básicamente, podías extraer categoría para un problema discursivo, ¿no? En una de las páginas me encontré con la respuesta, era que no pretendes tú trasladar, ¿no? El modelo lógico matemático del quipu a tu investigación discursiva, pero sí te sirvió de inspiración, dices, ¿no? Me pareció muy interesante este declaratorio, porque no es una metáfora lo que estás haciendo, ¿no? Es simplemente, ni siquiera diría una analogía, sino es una motivación, ¿no? Para abordar el tema discursivo. Pero lo que me gustó más fue el nudo que haces, por decirlo en tus términos, entre el quipu tradicional matemático, el nudo fundamentalmente del quipu, y el nudo en algunas de las teorías postmodernas, básicamente la de Laclau-Mouffe, la de Lacan y otros, ¿no? Que también hablan de nudo, curiosamente, coincidentemente, hablan de nudo. Entonces me pareció el puente perfecto para pasar a tu tema, que era el análisis de las estructuras narrativas, ¿no? Yo pienso que ese es uno de los grandes aportes de tu asunto, pero como te preguntaron ayer en otra reunión, esto ya configura una especie de línea de investigación, ¿no? Como que tú quisieras utilizar formas del pensamiento, categorías, etcétera, de nuestra tradición andina, ¿no es cierto?, para llevarlos a la actualidad, ¿no? A una lectura de la actualidad. Te pregunto, ¿eso es un proyecto tuyo? Bueno, se ha ido configurando como un proyecto, ¿no? En la medida que iba avanzando un poco a tientas, entonces he visto que se le puede dar una dirección y sobre todo los quipus me permiten una entrada al debate teórico-filosófico occidental, ¿no? Si recordamos, por ejemplo, lo que dice Badiou. Badiou dice, para Badiou la filosofía tiene como modelo la matemática, es decir, el axioma. Se plantea un axioma y un axioma no necesita demostrarse, simplemente se plantea el axioma y a partir de ahí se empieza a derivar una serie de reglas y de razonamientos, ¿no? Entonces, ¿cómo entrar a todo este aparato de la reflexión occidental? Entonces, para mí el quipu fue una estrategia, ¿no? Y encontré justo la del nudo, y por ese nudo yo puedo irrumpir directamente a la teoría postestructural tratando de hacer no una analogía, pero sí una comparación forzada, una comparación completamente arbitraria. Esa es una estrategia de trabajo simplemente, para poder entrar y
como si fuera un axioma, yo planteo desde el quipu, esto entiendo como un nudo en el quipu e ingreso a la discusión de los nudos en el caso de Laclau y Moffett y en el caso de Lacan, ¿no? Entonces por ahí ingreso al debate postestructural y empiezo a tratar de organizar y reflexionar algunos conceptos a partir de esa entrada que me permite el quipu, pero no estoy llevando ni un marco cognitivo de los quipus, ni estoy llevando un concepto o una categoría del mundo andino trasladándola o ajustándola al mundo occidental, ¿no? Entonces es como una especie de inspiración, de huella, de fuerza y de oportunidad. Yo lo llamo puerta, ¿no? El quipu me ofrece una puerta para entrar al debate occidental. ¿Y qué hay en una puerta? En una puerta no hay nada más que la idea del paso, ¿no? O sea, una puerta implica por aquí se tiene que pasar. Y esa idea que implica la puerta es justamente la que yo aprovecho para poder entrar al debate postestructural, ¿no? Uno de los problemas que nos aquejan en el campo de la teoría y la investigación, incluso de la metodología en la literatura, es el realismo, digamos, ¿no? La idea de que las obras literarias son un reflejo de la realidad, como un espejo, decía Balzac, ¿no? Un espejo que se pasea a lo largo de un camino, dijo, ¿no? Esa idea ha plagado, yo creo, nuestros métodos de investigación, porque mucha gente piensa que las novelas son lo que pasa en la vida real, ¿no? Son un traslado de los hechos vividos, experimentados, qué sé yo, por los autores, que cuentan su vida, ¿no? Esto desdice la naturaleza ficcional de la literatura. Un cuidado que yo noto, que anuncias en las primeras páginas, es precisamente respetar la naturaleza ficcional del discurso literario, ¿no es cierto? Es un problema grave para nosotros, porque el lector común y corriente jura que eso efectivamente ha sucedido, ¿no? Problema de tiempos verbales probablemente, pero jura que eso es la realidad, ¿no? ¿Cómo enfrentas este asunto? En el libro interpretas varias obras, ¿no? Hablas de Rosa Cuchillo, hablas de dos novelas de Vargas Llosa y algunos textos incluso de ciencias sociales, ¿no? Pero ¿cómo deslindar, cómo separar una lectura ficcional, ¿no?, de una lectura no ficcional, por así decirlo? Sí, bueno, en el Perú tenemos un acontecimiento que marcó un poco la lectura de la novela y viene en el encuentro sobre Toda la Sangre, la novela de Toda la Sangre, donde estuvo Aníbal Quijano, estuvieron Alberto Escobar y el mismo José María Arguedas. Y ahí un poco, yo lo pongo como un hito porque ahí es donde las ciencias sociales le disputan a la literatura el derecho a discutir los asuntos del país, a discutir legítimamente, ¿no? Antes de este encuentro, la discusión sobre la nación, la discusión sobre el país pasaba por la literatura. Pero a partir de este momento, sobre todo con Aníbal Quijano, la discusión sobre del país va a pasar a las ciencias sociales. Y de hecho ya se van creando las escuelas de, bueno, mucho antes sociología, las de etnología, antropología, se van creando en esos periodos de los 50, 60. Y entonces la discusión del país pasa ahora a las ciencias sociales. ¿Y qué trae eso como consecuencia? Trae una lectura reforzada por las ciencias sociales del texto literario, del texto de ficción como documento informativo, ¿no? Y esa es justamente la causa del debate, porque Aníbal Quijano está impugnando la novela Todas las Sangres porque la está leyendo, que no expresa la realidad, como si Todas las Sangres fuera un documento sociológico y no una novela y una construcción ficcional, ¿no? Y no obstante de eso todavía, que la novela propone un modelo político para el país, Todas las Sangres, Aníbal Quijano, en un artículo posterior, Lo público y lo privado, termina repitiendo el gesto que hace Arguedas en Todas las Sangres, que es proponer un modelo de reflexión a partir de bases andinas, ¿no?, que es el paradigma de Mariátegui, construir el socialismo a partir de la base andina, de la piedra andina, ¿no? Y bueno, entonces en ese momento se va marcando cada vez más con la presión de las ciencias sociales una lectura de la literatura en el Perú desde una perspectiva realista, que además está reforzada con todo el realismo lucasiano de presentar, y Lukács que va en contra de sí mismo, Lukács joven tenía una mirada completamente diferente de la literatura, y se va reforzando una mirada de la literatura como documento que explica la realidad, ¿no? Es un documento en segundo nivel que explica la realidad, cuando
En otras épocas, y bueno, también ahora, se entiende que la literatura, como otras representaciones artísticas, son parte de la construcción de la realidad y no un segundo nivel de discusión de algo ya dado o algo que ya existe, que es la realidad, ¿no? Ujú. ¿Dónde está esa construcción? Era muy cómodo en la época del estructuralismo responder en la estructura, ¿no es cierto? Pero toda la crítica postestructuralista, ¿no?, ha debatido acerca de la categoría de estructura y específicamente de la idea de las estructuras invariantes, ¿no?, que se estudiaron con Greimas y etcétera, que se replican en cada una de las obras, ¿no? Eso, a Dios gracias, ha cedido frente a la atención a las obras en particular, ¿no? Cada una tiene su propia manera de articular, ¿no?, todos sus elementos discursivos, literarios, estéticos, etcétera. Y eso me pareció interesante porque como venido del campo de la literatura, veo que tratas de respetar siempre, digamos, una participación de las técnicas, los puntos de vista, los tiempos, los modos, etcétera, para encontrar detrás de ellos lo que llamaríamos el modelo mental que origina la estructura significativa, ¿no? Eso me pareció Claro, muy valioso. como lo que decía Hayden White, ¿no? El contenido de la forma, es decir, la forma literaria también, digamos, tiene un posicionamiento político, Exacto. tiene un contenido, discute también y ayuda no solamente a formar el texto, sino también es una forma de proyectar ciertas formas hacia la realidad, ¿no? O construir, participar en la construcción de la realidad. Eso en el caso de la novela de Vargas Llosa. Hablemos de esas dos novelas que en el libro tú encuentras como expresión de una intención, ¿no?, de una intencionalidad ideológica por parte del autor, expresada analíticamente, dices, ¿no? Entonces, el caso de Vargas Llosa representa quizá el polo, ¿no?, extremo, donde la ideología sí va a determinar la estructuración significativa de la obra, ¿no? Y la ves en estas dos novelas, Historia en Maita y Quién mató a Palomino Molero, ¿no? Historia en Maita. Historia en Maita es una novela bastante curiosa, ¿no? Para mí es como especie de quiebre entre una primera y una segunda etapa. En la primera todavía encuentro yo un fuerte influjo, digamos, de la tradición literaria, ¿no? Pero a partir de cierto momento, como que Vargas Llosa se ideologiza cada vez más, ¿no? Y cada vez más sus creaciones artísticas obedecen a una intención política incluso, ¿no? Y ese punto quizás se da en estas novelas que tú señalas, quizá un poco antes, pero la idea de la analítica, la visión analítica, ¿no?, que le confieres a Vargas Llosa me pareció interesante. ¿Puedes ampliar esto? Sí, bueno, algo que has mencionado ahí, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo. Vargas Llosa es uno de nuestros escritores más ideologizados que existen, ¿no? Él es un completamente convencido de los alcances y de la exclusividad, diríamos, del pensamiento de la modernidad, ¿no? Es decir, incluso es ciego para él mismo, por eso está ideologizado, ¿no? Él piensa que el desarrollo de la modernidad es el desarrollo de la humanidad por excelencia y todo lo que viene antes o lo que viene después o lo que es diferente, digamos, son como o mitos o un pensamiento desviado, un pensamiento que no corresponde, ¿no? Es por eso que no puede entender el mundo andino, es por eso que no puede entender toda la discusión postestructural, ¿no? Está completamente situado en el centro mismo de la modernidad, ¿no? Y eso también asume lo que el discurso científico va filtrando poco a poco a la sociedad y al conocimiento, ¿no? El discurso científico se va posicionando como la autoridad con respecto al saber. Entonces eso se filtra también en la obra de Vargas Llosa, y Vargas Llosa cuando va a escribir, él escribe sabiendo la verdad. Él sabe la verdad y la escritura para él es un mecanismo de cómo presentar esa verdad. Todo su manejo con el tiempo, la escritura analítica de espacios, lugares, puntos de vista, es simplemente para una forma de presentar, y es un arte narrativo fabuloso, ¿no? Pero es una forma de presentar la verdad, a diferencia de otras líneas dentro de la modernidad que ven el espacio de la escritura y de la literatura como un modo de explorar la realidad, un modo de investigar la realidad. Entonces, en ese sentido, ya cuando Vargas Llosa, después de, diría yo,
de la tía Julia y el escribidor, Vargas Llosa va asumiendo cada vez más esa postura de escribir desde una posición de saber, ¿no? Porque todavía en las primeras novelas se todavía intenta explorar algo, pero ya escribe desde una posición de saber, y el despliegue de toda la técnica narrativa es simplemente para dar a conocer esto que ya él entiende. Es decir, va a escribir con un prejuicio en el sentido más literal de la palabra, ¿no? Ya prejuició el evento que va a narrar, y luego el asunto es cómo presentarlo, cómo narrarlo, ¿no? Uh-huh. En esa novela se presenta una figura un poco extraña, ¿no? La primera parte de la novela tiene un narrador omnisciente que parece que fuera exterior a la historia contada, ¿no? Pero en las páginas finales, cuando acaba de contar la historia de Mayta, empieza a contar como autor, ¿no? Como escritor, presumiblemente como Vargas Llosa, ¿no? Cómo siguió la pista de este hombre hasta que finalmente lo encuentra y conversa con él acerca de lo que ha ficcionado, ¿no? Entonces, como que hubiera un quiebre discursivo entre una primera parte que se presenta como ficción pura y una segunda que parece autoficción, diríamos, ¿no? Ese desdoblamiento posiblemente marca esta linde, ¿no? Esta frontera entre una historia que se reclama totalmente ficcional, como sus anteriores novelas, y a partir de aquí una historia metaficcional, ¿no? Del autor que está por encima de su propia obra para dirigir toda su batería en cierto sentido, ¿no? Político. Eso es lo que me pareció interesante. Yo pienso que ese es el punto de quiebre. No sé tú si me acabas de citar antes otros textos, pero creo que este es totalmente evidente. Claro, yo creo que aquí es donde ya se hace más evidente, ¿no? También en La Guerra del Fin del Mundo. En La Guerra del Fin del Mundo, hacia el final de la novela se hace una discusión sobre la política, y básicamente la política, la revolución, ¿no? Porque es una novela sobre la revolución. Y básicamente lo que concluye ahí, como si fuera un tratado, esta novela, es que la revolución es producto de unos locos como el Antonio Cándido, el profeta que está, ¿no? Tratando de salvar. Claro, es producto de una secta. La revolución es dogmática. La revolución va contra la libertad. Es decir, él, digamos, de alguna manera discute sus ideas, ¿no? Sobre la revolución, las presenta, sus ideas sobre la revolución en esta novela. Y al final la cierra como una conclusión, ¿no? Entonces, a partir de ahí, digamos, ya en Historia de Mayta esto se hace mucho más evidente, ya incluso a nivel de las estructuras narrativas, de los distintos niveles ficcional, el nivel metaficcional que está trabajando, ¿no? Y ya el resto va a partir de ese nuevo cambio diríamos, de forma de asumir, ¿no? la escritura de la novela, ¿no? Bueno, espero que hayamos picado un poco el gusto, el interés de los lectores por este libro. Lo vas a dejar en Arequipa, supongo, en algunas librerías. Sí, se puede hacer comercial. Va a estar en la librería Fabla Salvaje. Está desde ya ahí. Está vendiendo, sí. Bien, y va a ser de suma importancia para nosotros, para los profesores, los investigadores en literatura, para ver estas nuevas maneras de ver, ¿no? La creación literaria. Quisiera hacerte, para relajarnos un poco, un par de preguntas que nada tienen que ver. Digamos, ¿tienes miedo a algo? Sí, a no poder terminar de escribir lo que estoy pensando escribir. ¿Algo más concreto, material, físico, traumático? Antes, cuando era niño hasta la adolescencia, tenía una pesadilla que era recurrente, que me parece que es una pesadilla común, ¿no? Pero que de pronto creo que tiene algo que ver con la vida real, concreta, de estar despierto. Esta pesadilla era caer a un abismo, y cuando tocaba el abismo se iba era más profundo, entonces nunca podía llegar al abismo. Yo iba a golpearme y de pronto se hacía más profundo y seguía cayendo y luego me despertaba gritando, ¿no? Entonces, ese es un temor que obviamente los mecanismos subconscientes lo manifiestan en el sueño, pero de pronto en la realidad también, ¿no? Eso tiene que ver con cuando de pronto estás frente a un evento y no hace sentido, ¿no? Y sigues explorando y no hace sentido, y entonces se crea como un pozo, como un fondo, y no encuentras el sentido, y entonces estás frente a la catástrofe, ¿no? Entender la catástrofe como la confusión de los signos, no saber qué es lo que está ocurriendo en ese momento, ¿no? Por ese lado va. Oye, y como Mollendino,
¿Cómo te va el mar? El mar para mí es el mundo, ¿no? Sin no haber tenido, si no hubiese tenido el mar frente a mí desde que soy niño, me paro en la puerta de mi casa, donde vive mi madre todavía, y veo el mar, veo la playa, ¿no? Yo creo que hubiese sido una persona muy diferente, ¿no? Y hubiese tenido una mirada muy diferente. Mi mirada del mundo hubiese sido muy diferente, ¿no? Porque uno se para frente al mar y dices, al otro lado existe tal pueblo, tal, si no averiguas, investigas, entonces de arranque el mar me lleva a mirar el mundo, ¿no? Que no me ocurría cuando iba a Arequipa, por ejemplo. El Misti estaba ahí, el Chachani, y estaba rodeado, entonces me obligaban a que la mirada se quedase ahí en el lugar, ¿no? Ujú. Oye, muchísimas gracias, Gracias Fernando. a ti. Ha sido un placer conversar Un ahora. gusto. Gracias por la Y invitación. esperamos que pronto vuelvas a la caja con el siguiente tomo. Esperemos. Gracias. Gracias.